Amén. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Vamos a estudiar la Escritura. Vamos a considerar el consejo de Dios, consejo que es para vida eterna, si es que lo llevamos a la práctica. Para ello vamos a abrir la Biblia ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8. Hemos estado viendo temas que tienen relación a la esclavitud. El primer día de la semana por la tarde, primero vimos un tema que titulamos Un cristiano que vive como esclavo, aquel que no se alimenta, aquel que no goza, aquel que estuvimos viendo ahí de la conducta de un cristiano que vive como esclavo. Luego vimos un cristiano que en su corazón se vuelve a esclavitud, tomado también del libro de los Hechos, cuando el pueblo de Israel dice que en su mente, en su corazón, existía Egipto, todavía estaba Egipto en su mente. Estuvimos viendo la semana pasada un cristiano que en su mente se vuelve nuevamente al mundo, es decir, a la esclavitud. Hoy vamos a ver como título un cristiano que está en prisión de maldad. Dice el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 23, y conforme vayamos considerando ese tema, vamos a leer lo que es el contexto. Pero dice el versículo 23, palabras del Espíritu Santo, tomando al escritor Lucas, escribe el libro de los Hechos, y con relación a lo que le dicen los apóstoles que fueron enviados a aquella región de Samaria para imponer las manos a los que habían sido bautizados para que recibieran un talento espiritual o un don espiritual que solamente era otorgado de esa manera, y que Simón, aquel que había sido mago, aquel que los tenía atentos con sus artes mágicas y que les había engañado por mucho tiempo y que había sido convertido y que había creído, y que cuando ve que los apóstoles por medio de la imposición de las manos les daban el Espíritu Santo, dice la Escritura que les ofreció dinero, diciendo él, el mago, que él también quería ese poder para que a quien le impusiera en las manos pudieran recibir el Espíritu Santo. Entonces, obviamente, Dios, que conoce el corazón, la intención por la cual pretendía este mago llamado Simón tener esa capacidad o esa distinción, el apóstol Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Dice el versículo 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Dice la Escritura, en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Por eso vamos a considerar un cristiano que está en prisión de maldad. La maldad es la desobediencia, la iniquidad, la maldad es el pecado. Libro de Hechos, capítulo 8, versículo 23. Es lo que estamos viendo, es el versículo que vamos a considerar para seguir creciendo en nuestro conocimiento, hacer una práctica espiritual y conocer las diferentes actitudes y comportamientos en los cuales podemos llegar a estar en pecado. Y obviamente el pecado nos conduce a una inconformidad de Dios con nuestra vida, y si mantenemos esa conducta, ese comportamiento, pues en un alejamiento de Dios, en una exclusión de Dios, porque como sabemos, el pecado, la paga por el pecado es la muerte. Y aquí esta persona llamada Simón, de oficio mago o engañador, había sido convertido, había creído. Creo que no hay duda de la fe de él, creo que tampoco hay duda de la conversión de él, pero lamentablemente le pasa o le pasó a él lo que tal vez a muchos nos pase, tal vez a algunos no, pero algunos todavía no podemos quitar aquellas cuestiones que venimos arrastrando de nuestro yo viejo, y en nuestro yo nuevo seguimos manteniendo esas conductas, ese comportamiento, de modo que nos hace caer nuevamente en una
una prisión de pecado, en una prisión de iniquidad, en una prisión de maldad. Nosotros mismos nos volvemos a presionar porque no queremos nosotros quitar todo aquello que hicimos por nuestro viejo yo anterior y lo traemos al viejo nuevo, a pesar de que, como Simón el Mago, hemos creído, nos hemos convertido. No podemos decir que no tuviese fe, no podemos decir que no recibió como regalo el Espíritu Santo. Sí lo recibió, simplemente que acostumbrado a un estilo de vida y entra a un ambiente completamente distinto, porque el reino de los cielos es muy distinto al mundo. En el reino de los cielos hay un soberano, hay un Señor, hay un Padre, hay un Espíritu Santo, y todos estamos sujetos a la designación del Espíritu Santo del Señor Jesucristo en el orden de la iglesia. Y aquí no hay como sucede en el mundo. A veces venimos todavía aquí a la iglesia y a pesar de que podemos tener ya un tiempo de bautizados, un tiempo de convertidos y que realmente tenemos fe, hermanos, pero nos gana alguna conducta de nuestro yo anterior y eso nos lleva a estar nuevamente en una prisión por aquel comportamiento que no queremos dejar o que no podemos, o que hemos pensado que tal vez no es algún tipo de daño, algún tipo de pecado, porque a lo mejor aquí actuó, podemos creer también que actuó en una forma sana tal vez, solamente Dios lo sabe, o por la respuesta de Pedro entendemos que no, pero a lo mejor él quiso decir que lo quería para algo bueno. Y a lo mejor nosotros también pensamos en nuestra conducta y comportamiento que hacemos algo bueno de nuestro viejo anterior, pero el Espíritu Santo nos dice que es incorrecto. Por eso vamos a ver esto, hermanos. Un cristiano que está en prisión de maldad, que está en prisión de pecado y no se puede soltar. Él mismo se ha metido nuevamente a esa reja espiritual, él mismo se ha puesto nuevamente lo que es o vuelto a esclavitud por ese viejo hombre que no ha querido o no ha podido hacer morir todas las cuestiones terrenales y por no entender lo espiritual. Aquí hay una relación entre el don espiritual o el talento espiritual. Sabemos que como dones ya no hay en la actualidad. Los dones eran algo espiritual, algo extranormal, era un poder del Espíritu Santo, y hoy lo que ejerce la iglesia son los talentos dados por el Espíritu Santo. Pero podemos mencionarlo, lo que es el don con el talento, para que eso sí está en la actualidad, que eso rige todavía. Dones como sanidad, como de lenguas, hablar de lenguas, eso ya no hay en la iglesia. Ya no hay milagros, ya no hay quien haga milagros, ya no hay quien haga esas manifestaciones poderosas que fueron solamente para confirmar la palabra conforme a lo que dice el libro de Hebreos. Pero talentos sí hay, y todos tenemos un talento o un don. Si lo vemos así, un don o un talento, es decir, un regalo para ejecutar alguna actividad dentro de la iglesia, que sería el don, es un regalo, y un talento porque nos hace darnos una capacidad para hablar, para cantar, para orar, para hacer algo dentro del cuerpo del Señor Jesús. Ahora bien, todos lo tenemos. Podemos estar nosotros en prisión de pecado, en prisión de maldad, en relación a lo que hacemos con ese talento. A lo mejor ni sabemos cuál talento tenemos. Y si no sabemos cuál talento tenemos, entonces podemos estar nosotros en prisión de maldad sin darnos cuenta. Porque tenemos que respetar, que valorar lo que el Espíritu Santo nos ha dado. Por eso es muy importante considerar este tema. ¿Por qué un cristiano está en prisión de maldad? Esa es la pregunta sobre la cual haremos solamente dos asuntos. Primeramente, está en prisión de maldad porque no entiende el don de Dios. Aquí vemos cómo Simón, convertido, que había creído, porque dice en el versículo 13, también creyó Simón mismo, y habiendo sido bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que les hacían, estaba atónito. Es cómo estaría aquel hombre que él engañaba. Porque más arriba dice que él los engañaba con sus artes, versículo 11, dice que los había engañado por mucho tiempo. Y luego ver la manifestación del poder de los milagros que hacía Felipe por el Espíritu Santo, estaba algo que no creía. Pero resulta muy interesante cómo es de que
no pide a Felipe ese tipo de poder de manifestación para hacer un milagro. Por eso pudiésemos entender en algún momento que la petición tal vez llevaba algo de bueno, algo de positivo. Porque si quisiéramos entender que lo que él quería era sacarle provecho, entonces hubiese pedido la manifestación del milagro para que él hubiese podido hacer y seguir como era su vida antes. Pero aquí hay algo más adentro de la mente de Simón, adentro de la mente de ese mago, por el cual cuando vinieron los apóstoles y les imponían las manos para que recibiera el Espíritu Santo, él viendo ese poder. ¿Por qué? Porque cuando venían los apóstoles, Pedro y los demás apóstoles, que les impusieron las manos a los recién convertidos, algo veía Simón en estos recién convertidos que le hizo pedir ese mismo talento, ese mismo don, para que él tuviera la capacidad de poner las manos. Sabemos que por el contexto del libro de Hechos, lo que hacían los apóstoles por orden del Espíritu Santo era imponerle las manos a los que habían recibido la salvación y a los que habían recibido el mismo Espíritu Santo, pero les imponían las manos para que tuvieran una capacidad, y más exclusivamente el don de lenguas. Por eso el don de lenguas no existe, y el don de muchas cuestiones ya no hay, porque los únicos que podían transmitir el don de lenguas eran los apóstoles. Aunque ya hubiesen sido bautizados, solamente ellos tienen la capacidad. Si no, ¿para qué le hablaban a Pedro y los apóstoles? Ahí estaba Felipe, pero Felipe no era apóstol. Pero Felipe tenía poder para hacer milagros, sí, pero no tenía capacidad para imponer las manos y transmitir un don milagroso. Solamente los apóstoles. Por eso Simón veía a Felipe y decía, pero este nomás hace milagros, pero este nomás hace portentos, pero no tiene la capacidad de transmitirlo. Entonces aquí vemos la otra cara también de la moneda. A lo mejor sí realmente lo quería con una intención económica o de un poder o de una presunción que él quería. Porque dice, estoy con Felipe y hace muchos milagros, pero Pedro tiene más poder, porque él, a quien le transmite las manos, aquellos cuando le transmite las manos y les da esa transmisión de un don, empiezan a hablar en lenguas. Entonces vio mayor la capacidad de poder transmitir un poder o tenerlo a sí mismo. Es lo que hacía, o lo que hizo Simón el mago. Esto de la imposición de las manos, pues ya lo hemos visto en otras ocasiones, era una práctica que solamente hacían nada más dos apóstoles. No vemos en todo el texto del libro de Hechos, del establecimiento de la iglesia, que alguien más fuera los apóstoles pudiesen imponer las manos a alguien para transmitir un don milagroso. Nada más los apóstoles. Por eso cuando mueren los apóstoles, pues ya se acaba esa transmisión, esa imposición, esa reglamentación por medio del Espíritu Santo, de modo que cesaron las lenguas, cesaron los milagros, cesaron la profecía, todas esas cuestiones, y solamente queda lo que dice la carta de Pablo a los Corintios: el amor, la comprensión y el talento que sí se nos ha dado a cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo. Como tenemos el regalo del Espíritu Santo y además nos ha dado un talento, una función que hacer dentro del cuerpo de la iglesia. Pero, ¿cómo estamos realizando ese talento nosotros? A lo mejor estamos en prisión de maldad y llegaremos a estar en pie de amargura, porque a lo mejor estamos inconformes, a lo mejor no aceptamos, a lo mejor no queremos. Primeramente es porque no entiende el don de Dios. El don de Dios no es para sacarle un provecho económico. Si tenemos un talento, tal vez de predicar, tal vez de evangelizar, tal vez de cantar, no se le debe sacar un provecho económico a ese talento que se nos ha sido dado, que es lo que suponemos. Aquí sí entramos un poco a la suposición por la respuesta del apóstol Pedro, que cuando Simón ve a Felipe que hacía milagros, pero ve a Pedro que con la imposición recibía el Espíritu Santo y hablaban, y luego tenía una manifestación milagrosa, dijo: yo quiero ese poder, para que quien yo se lo transmite también tenga esa capacidad. Así que sí podemos entender que él había sido convertido legítimamente, tenía una fe legítima, pero tenía un yo anterior que, como había engañado a muchos y se había acostumbrado a ese estilo de vida, pensaba: si yo tengo ese poder, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a tener yo a muchos seguidores? ¿Cómo voy a tener yo esa capacidad? Y eso le brilló los ojos, y eso le llamó la atención. Por eso dijo: yo ofrezco todo lo que me pidan de dinero con tal de tener ese don.
esa manifestación de poder, pero tu dinero perezca contigo, por la intención que tienes para querer esa capacidad. Y aquí resulta también otra pregunta para nosotros: ¿para qué buscamos un talento? ¿Para qué queremos un talento? Para sacarle provecho económico. Obviamente vamos a estar en prisión de maldad, porque eso es pecado, porque eso es, dice la Biblia en el versículo 21, dice: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Si nosotros buscamos un talento, una actividad espiritual dentro de la iglesia para un provecho económico, significa que nuestro corazón no está recto delante de la presencia de Dios. Significa que no tenemos parte en este ministerio porque buscamos una manifestación de poder para hablar, para cantar, para orar, para otra cosa, pero buscamos un provecho personal. A lo mejor es presunción también. Si tenemos presunción o para yo quiero un talento para presumir, para creerme más, obviamente no me va a ser dado y obviamente estoy en prisión de maldad, y eso me lleva a, por consecuencia, estar en hiel de amargura. ¿Por qué? Porque ¿por qué no puedo yo hacer esto? ¿Por qué no hago yo esto como lo hace el hermano? Hace que yo me amargue, que yo me entristezca, que yo me deprima en esa hiel de amargura por no tener lo que otro hermano tiene. Y eso nos lleva a otra cuestión, a que no debe de haber envidia entre cristianos, entre ministros, entre predicadores, entre oradores, entre cantantes, de acuerdo a la capacidad que cada quien tiene. Porque cuando hay envidia en esa situación, está ese hermano que tiene envidia, está en prisión de maldad, es decir, está en prisión de pecado. ¿Cómo puede salir? Como dijo el propio Simón, dice: oren por mí. Había reconocido él. Dice el versículo 24, dice: rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí, para que yo no esté en hiel de amargura y para que yo no esté en prisión de maldad. Rueguen, porque yo no me daba cuenta de esto, pero hoy que me dicen que me doy cuenta, yo no quiero estar en prisión. Al menos tuvo buena entendimiento cuando le dice al apóstol Pedro y le reprocha, y con palabras fuertes le reprocha a Simón que su fe era genuina, que su conversión era genuina, que era verdadera, pero arrastró algo de su yo. La costumbre de engañar, aquello que traía, la presunción, la economía y la envidia que tal vez sintió, dijo: yo quiero también ese talento, yo quiero también ese don para tener esa capacidad y ese poder que Pedro está haciendo. Pero cuando escucha a Pedro, entonces le recrimina y le dice todo esto que le ha mencionado a partir del versículo 20, que dice la escritura en el libro de Hechos. Así que, hermanos, cuando no entendemos el don, el talento, que no es para un provecho económico, que no es para una presunción, que no es para tener envidia, que no se obtiene de otra manera más que solamente la designación del Espíritu Santo a quien Él ve y como Él ve y a quien Él quiere darle la capacidad. Eso le corresponde a Él solamente, darle la capacidad a quien Él quiere, a quien Él es su gusto y es su deseo. Pero si hay envidia por predicar, por orar, por cantar, entonces estamos en prisión de maldad. Y aquí solamente vemos un pecado, solamente un pecado en relación al don o al talento que tenemos. Porque vuelvo a mencionarlo, de acuerdo al contexto, entendemos que sí realmente se convirtió y sí realmente tenía fe, pero se equivocó al arrastrar algo de su yo anterior, de su viejo yo. Y tal vez nosotros traemos algo, o algunos de nosotros, algo de nuestro viejo anterior que corresponde al mundo, y que en el mundo sí hay presunción, y que en el mundo sí hay poder por lo económico, y que en el mundo hay mucho celo y envidia. Entonces, cuando traemos eso aquí a lo espiritual, nosotros mismos nos vamos a colocar en una prisión de maldad. Nada más con ese pecado, que tenemos que verlo de esa manera, que es lo que nos menciona la Escritura. Lo que dice la Biblia es el pecado de Simón fue pretender tener un talento, un don milagroso por medio de la economía, para tal vez tener más dinero, para tal vez tener una presunción, o porque había envidiado ese poder. De modo que ese fue su pecado. Y a veces uno puede decir: bueno, pero no es pecado el que yo quiera ambicionar, porque la Biblia nos menciona, dice la primera carta a los Corintios, capítulo 12, que la Biblia nos insta a que busquemos
mejores dones. Sí, pero hay canales, pero hay maneras de cómo debemos de buscarlo. Y sobre todo hay una disposición y hay una intención. ¿Para qué queremos el don, el talento de predicar? Si es para que haya una presunción, si es para vivir de eso, entonces obviamente nunca se nos va a dar y vamos a estar en una prisión de maldad por nuestro pecado, porque ese pecado es algo inicuo. Y dice, aunque dice la Biblia ahí, procurad pues los dones mejores. Y muchos tal vez se van con esta frase. Dice, es que aquí dice que ambicionen los mejores dones. Claramente, hermanos, tenemos que ambicionar las cuestiones espirituales, no quedarnos en un conformismo, no quedarnos en eso, no conformarnos con lo que somos, sino ir creciendo día con día, que no haya una mediocridad espiritual. Tenemos que crecer, eso es bíblico, porque la Biblia menciona que tenemos que perseverar. Conocemos un canto, hay que conocer dos, conocemos dos, hay que conocer cuatro, porque no podemos quedarnos o no podemos conformarnos. Y la Biblia nos dice, procuren ustedes los mejores dones, los mejores talentos. Dice, pero yo les enseño un camino mejor. Dice la escritura, la otra parte, mas yo os muestro un camino más excelente. Y dice en la primera carta de los Corintios, capítulo 13, que el camino más excelente es el amor. Y en el versículo 13 de la primera carta de los Corintios, capítulo 13, versículo 13, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Nunca dice, a ver, tu talento te lleva a la salvación. Nunca dice, lo que has hecho vas a ser salvo. Tú eres salvo por predicar mucho, por predicar bonito, por cantar mucho, por componer canto. Nunca nos dice que eso. De modo que si se nos da el talento para eso, gloria a Dios por ello. Pero si no, no tiene que haber una presunción, no tiene que haber un amargamiento. ¿Por qué no lo tengo? ¿Por qué es lo que iba a pasar con este mago? Que al negársele ese don iba a estar en una hiel de amargura, en una tristeza. ¿Por qué? Porque está pensando en que quiere, que lo quiere, que lo quiere. Y el Espíritu Santo le dice no, y no, y no. Y él mismo se va a colocar en una amargura tan grande que tal vez no salga. Y él mismo va a estar en una prisión de maldad por él mismo. Hay un camino más excelente y hay un camino más mejor, que es el del amor. Nadie se salva por predicar, nadie se salva por evangelizar. Somos salvos por la sangre de Jesús. Todos somos siervos del Señor para hacer una capacidad que nos es dada. Así que, ¿por qué el cristiano está en prisión de maldad? Porque no entiende el don de Dios. Número dos, porque no respeta el don de Dios. Y aquí, aunque de manera textual, hermanos, no esté escrito de que tenemos que hacerlo, de que tenemos que poner en práctica la capacidad que se nos ha sido dada, es por inferencia, entendemos por conclusión, pues, de que tenemos que hacerlo. Y para ello hay que identificar cuál es el talento que tenemos. Para identificar el talento es aquello que más se nos dan ganas, es aquello que más se nos da, es aquello en el cual podemos llegar a tener una mayor habilidad. Entonces decimos, esto es lo mío. Como los talentos que tenemos para realizar diferentes actividades en nuestro trabajo. Cada quien tiene un trabajo distinto porque eso le gustó, eso se le dio y por ahí se fue. También en las cuestiones espirituales tenemos que identificar qué es lo que más se me da en forma más fácil, qué es lo que más tengo más habilidad, qué es lo que más me gusta y en qué me enfoco más o en qué actividades me enfoco más, porque pueden ser uno o dos o pueden ser 1, 3 o 5 talentos el que tengamos. A más talentos, más responsabilidad. A veces envidiamos lo que es el producto, la predicación como tal, pero no nos ponemos a pensar el proceso que hay para todo eso. Aquí, lo que era el mago pretendía lo de Pedro, no lo de Felipe, pero si le hubieran dicho, mira, así como va a morir Pedro, ¿quieres morir también tú? No, nomás quiero el poder que tiene Pedro, no la muerte. También a veces nosotros como seres humanos todavía nos vamos en lo último, pero no vemos todo el proceso que hay para una actividad espiritual que hacemos dentro de la iglesia. Eso tal vez no lo queremos. Tal vez no queremos el cansancio físico, el cansancio, a veces la desesperación de no encontrarle cómo hacer esto, pero vemos nada más que el hermano predica, pero no vemos todo el proceso que lo llevó para predicar de esa manera.
Y eso no lo buscamos porque es un trabajo y un arduo trabajo, y un trabajo que no hay descanso, es un trabajo donde no hay relajamiento, es un trabajo donde no se puede decir hoy no, es un trabajo donde siempre tiene que estar dispuesto. ¿Por qué? Porque tiene que manifestar y reflejar y hacer el talento que le ha sido encomendado. Como dice Jeremías, dice, es que hay algo en mis huesos que no lo puedo resistir. Ya no quiero hablar de tu palabra, pero no puedo, tengo que hacerlo. Y a veces no hay descanso, a veces no hay reposo, a veces no hay relajamiento, a veces es una vida muy distinta a quien no tiene. Por eso, quien tiene 5 talentos tiene mayor responsabilidad. La Biblia nos dice, buscar los mejores dones o los mejores talentos, pero hay un camino mucho mejor. Y uno dice, bueno, tengo un talento con ese, porque luego tengo que dar más cuenta de los demás, pero tengo que hacerlo. Y tenemos que identificar cuál es nuestro talento. Tenemos que identificarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar el talento. ¿En qué sentido? En la práctica. Aquí está Simón, viendo a Pedro, a pesar de que había visto a Felipe. ¿Y por qué no te ves tú, Simón? A ver, mírate, ¿qué tienes tú para hacer en la obra? ¿Por qué enfocarte en lo que tiene aquel y no enfocarte en lo que tienes tú? Estás desperdiciando tu fuerza, tu energía, tu capacidad dada por el Espíritu Santo por estar viendo lo que hace el otro. Hagamos cada quien lo que nos corresponde, hagamos cada quien lo que tenemos esa capacidad, pero hagámoslo, porque si no lo hacemos, no estamos respetando el regalo de Dios, porque el regalo de Dios es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos ha dado una capacidad a cada uno de hacer una actividad dentro de la iglesia. Si yo digo, yo no hago nada en la iglesia, ¿está bien? No está bien, hermanos, porque tenemos algo que hacer. Un talento tenemos que poner en práctica, porque tal vez puedo estar yo en prisión en una prisión de maldad por no llevar a la práctica lo que se me ha sido dado. Hay que recordar lo que dice en el Evangelio de Mateo capítulo 25 de aquel siervo inútil que le dieron un talento y ¿qué hizo? Fue y lo escondió. Y cuando viene el Señor, a ver, vamos a hacer cuentas, dice, no, pues yo sabía que tú eras muy enérgico y eras esto, que ciegas donde no cosechas. Todo lo que le dice, que él se lo imaginó también. Así que pues aquí está tu talento, tal cual me lo dice, aquí está, sin intereses, es decir, sin haber redituado nada. Aquí está, tal como me diste, intacto. Ahí está. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús por haber guardado el talento? Siervo inútil, échenlo afuera donde será lloro y crujir de dientes. ¿Por qué? Porque estás en pecado, en prisión de maldad, por no haber puesto a trabajar el talento. El talento que tenemos, cada uno de nosotros tenemos que practicarlo, tenemos que hacerlo. Hay que identificarlo y hay que ponerlo en práctica, porque digo, no hago nada, yo estoy de brazos cruzados, no hago nada. A lo mejor mi talento es venir a abrir, a lo mejor mi talento es cerrar, a lo mejor mi talento es hacer el aseo, a lo mejor mi talento es estar ahí para saludar a los hermanos. Algo tengo que hacer dentro de la iglesia. Cuando no lo hago, no puedo pensar yo que estoy bien. Tengo que pensar que estoy en prisión de pecado por mí mismo, porque no estoy haciendo lo que el Espíritu Santo me ordena. ¿Por qué? Porque a todos nos ha sido dada una actividad. Dice la Escritura en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12. Y no envidiar lo que alguien tiene, lo que el Espíritu Santo le da a como él quiere. La primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1 dice, pero todas estas cosas, ya lo relacionado anteriormente, dice, las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno y en particular como él quiere. Y yo le digo, ¿por qué, Espíritu Santo, no me das a mí esto? Y me dice, ¿por qué no te fijas en lo que te he dado para que hagas? No pretendas algo en lo cual tal vez no tengas capacidad, porque si relacionamos este pasaje con lo que dice el Señor Jesús, que uno le dio 1, 1, 3, 1, 5, de acuerdo a la capacidad de cada uno, y la capacidad no es una capacidad intelectual, sino es una capacidad moral, lo que dice ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, es una capacidad moral, es una capacidad de paciencia, no es intelectual, no es de sabiduría, simplemente es una capacidad para soportar lo que se nos ha sido dado dentro de la actividad. Dice ahí la Biblia en Mateo 25, 15, dice, a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Cuál es la capacidad que ve Jesús? La capacidad moral, la capacidad para que eso no nos pase lo que a Simón, la capacidad de comprensión, la capacidad de obediencia, porque no nos va a dar un talento en los cuales no tengamos las herramientas necesarias para hacerlo, o no nos va a dar un talento para que ese talento nos lleve por otro camino. Es decir, si yo no
no tengo el talento para cantar, pero lo quiero porque me quiero lucir, y más hoy en las redes sociales, entonces yo no tengo la capacidad para tener ese talento, porque yo lo quiero para otra función y otro propósito del cual no es aceptado por el Espíritu Santo. Por eso la capacidad tal vez no es intelectual, tal vez no sea física, sino una capacidad moral, una capacidad de entender el por qué tenemos un talento a cada uno, y una capacidad para hacerlo, y una capacidad para aceptarlo, y una capacidad, hermanos, para entender, tengo esto, esto hago, pero tengo que hacerlo, porque si no lo hago, entonces estoy en una maldad, estoy en una prisión de maldad, y voy a ser un cristiano que está en esa prisión y que a la postre me va a hacer una vida como en piel de amargura. También dice la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo del 4 al 6. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo del 4 al 6, dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos a los otros. De manera que teniendo diferentes dones o talentos, según la gracia que nos es dada, si de profecía use conforme a la medida de la fe, de servicio, ahí nos dice, pero dice la Biblia, según la gracia que nos es dada, es decir, tenemos una gracia para hacer y tenemos que hacerlo. Cuestionémonos y preguntémonos, a ver, si yo no hago conforme a la gracia que me ha sido dada, conforme a la capacidad que me ha sido dada, ¿estoy bien ante Dios? Porque no lo estoy haciendo. A lo mejor no envidio al hermano, a lo mejor no pretendo otra cosa, pero lo que yo tengo no lo hago. Obviamente no. Es un pecado no hacer lo que se nos ha encomendado, la capacidad que se nos ha dado por el Espíritu Santo. Todos tenemos un talento. La capacidad de venir a reunirnos, la capacidad de venir a obedecer, la capacidad de estar todos unidos. Y dentro del cuerpo todos tenemos algo que realizar. Tal vez algunos oran, otros cantan, otros la cena, otros en lo que es el edificio, otros en lo que es visitar, evangelizar. Pero todos tenemos una función dentro del cuerpo que hacer. Cuando no lo hacemos, estamos nosotros fallando, estamos pecando ante el Espíritu Santo, y eso nos puede llevar a una prisión de maldad y a una vida con una hiel de amargura, tristeza. Cuando uno está activo en las cosas espirituales, estamos dichosos, estamos contentos, somos bienaventurados, pero cuando no, poco a poco nos vamos entristeciendo. Es cuando decimos, nos vamos enfriando. ¿Por qué? Porque no trabajamos el talento que se nos ha sido dado. Y no decimos, no porque yo no diga, yo no envidio al hermano ni a la hermana, entonces estoy bien. No, hay que verme si realmente estoy haciendo para lo que se me fue encomendado, lo que me dio, porque algo nos han dado. Dios quiere, hermanos, Dios nos invita a que nosotros consideremos y valoremos el don que tenemos. El don es el regalo, es el Espíritu Santo, y que valoremos y que pongamos a trabajar el talento que el don que se nos ha sido dado, que es el Espíritu Santo, nos da para hacer. Tenemos una capacidad grande para hacer una actividad dentro de la iglesia. Tal vez estar en comunión con los hermanos, hablando con los hermanos, algo tenemos que hacer. Solamente hay que ubicar ese algo que tenemos que hacer, sin que en ese algo haya envidia, haya presunción, haya una ambición desmedida, sino que vaya ligada siempre al amor, porque es lo mejor, porque es lo más placentero. Pero también recordar que tenemos que hacer una capacidad que se nos es dada. No podemos despreciar esa capacidad y no debemos despreciar esa capacidad, porque entonces podemos estar en prisión de maldad, y a la postre, poco a poco, nuestra vida va a estar llena en una hiel de amargura, nuestra vida va a estar captada en una hiel de amargura, se nos va a ver en el rostro, nuestros ojos van a empezar a opacarse poco a poco. Cuando estamos activos hay un brillo en los ojos, hay algo en nuestro rostro, pero cuando nos vamos enfriando, cuando no hacemos lo que se nos ha sido encomendado, aquel brillo en los ojos se va opacando poco a poco, se nos va cayendo el semblante, ya no estamos contentos nosotros, sino poco a poco empezamos a caer en una hiel de amargura. ¿Por qué? Porque estamos en prisión de maldad. Por eso nosotros como cristianos somos libres en Cristo Jesús, pero somos libres para trabajar